Hola jóvenes, bienvenidos nuevamente a la clase de matemáticas. Esta semana vamos a continuar con el tema definición de funciones trigonométricas de cualquier ángulo. Los objetivos de esta clase son entender las funciones trigonométricas con relación al ángulo de referencia y deducir ciertas propiedades de las funciones trigonométricas. Comencemos. Vamos a iniciar definiendo lo que son las funciones trigonométricas de cualquier ángulo. Cuando θ es un ángulo agudo, OH, la coordenada X del punto P, PH es igual a la coordenada Y del punto P, en el triángulo rectángulo, triángulo OPH, OP es igual a 1. Bien, entonces aquí nosotros tenemos un ángulo que su lado inicial está en el eje de las X. Y como ese ángulo se mueve en contra de las manecillas de reloj, es un ángulo positivo y es agudo porque está entre el primer cuadrante. Recuerden que el primer cuadrante es de 0 a 90, ¿verdad? Entonces, ese ángulo está ahí, entonces es un ángulo agudo. Bien, si ustedes observan, OH es la coordenada del eje X, en este caso, del eje X, ¿verdad? Pueden observarlo. OH se forma aquí también. Este es OP. OP es el lado terminal del ángulo. En este caso, OP por conveniencia lo vamos a tomar igual a 1 por los triángulos especiales que miramos en las clases anteriores. Entonces, OP va a medir 1. Y aquí denotamos el ángulo que va en contra de las manecillas del reloj. Ese es un ángulo θ. Y podemos observar que OP, como vuelvo a repetir, es 1. Si ustedes observan el coseno de θ, lo vamos a definir. Sabemos que coseno es lado adyacente entre hipotenusa. Entonces tenemos acá el ángulo θ, entonces el lado adyacente sería OH. Y la hipotenusa es el que está el lado del triángulo. Recuerden que este es un triángulo rectángulo. Entonces, la hipotenusa es la que está enfrente del ángulo de 90 grados. Y en este caso es el más grande, ¿verdad? En este caso mide 1. Pero lo vamos a anotar primero con OP. Entonces, coseno es lado adyacente, es decir, OH entre OP. Y como OP es igual a 1, si yo divido OH entre 1, me va a quedar igual a OH. De manera que el coseno de θ es igual a OH. Pero si ustedes observan, OH es la coordenada en el eje X. Podemos decir entonces que coseno de θ es igual a X. Ahora vamos a definir seno. Sabemos que seno por definición es igual al lado opuesto. Es decir, este es el ángulo. El lado opuesto sería PH. PH dividido entre la hipotenusa. Por definición, la hipotenusa sabemos en este triángulo rectángulo es OP. Entonces tenemos que PH es seno de θ es igual a PH dividido por OP. Pero como mencionamos anteriormente, OP vale 1. Entonces si yo divido PH entre 1 me va a quedar igual a PH. Pero si ustedes observan, PH es la coordenada en el eje de la Y. Por tanto, podemos decir que el seno de θ es igual a la coordenada Y. Entonces, ya finalmente la función tangente, sabemos que tangente es igual al lado opuesto dividido por el lado adyacente. Entonces, el lado opuesto de este ángulo sería PH y dividido por el lado adyacente que es OH. Entonces, la definición quedaría PH entre OH. Bien. Es decir, que el coseno de θ es igual a la coordenada X del punto P. Y el seno de θ es igual a la coordenada Y del punto P. Y como tangente es igual a Y sobre X, recuerden que era PH entre OH, pero como OH es igual a coseno de θ, entonces quedaría abajo X y arriba quedaría el PH, que PH es la coordenada Y, pero ¿quién es Y? Es seno de θ.
Entonces, utilizando esta relación entre seno, coseno y tangente y las coordenadas del punto P, se definen los valores de estas funciones para cualquier ángulo como lo siguiente. En la figura 2.3, el punto P está en la circunferencia de radio 1 con el centro en el origen y se toma la parte positiva del eje X como el lado inicial y el rayo OP como el lado terminal. Si ustedes observan, aquí tenemos ahora un ángulo θ, pero este ángulo θ está a favor de las manecillas del reloj. Este es un ángulo que es negativo. Pero si ustedes observan, como ya definimos anteriormente, este punto tendrá las coordenadas. Recuerden que este es un plano cartesiano o un plano de pares ordenados. Entonces recuerden que cuando hablamos de pares ordenados significa que son puntos en el plano que tienen coordenadas x, y, es decir, un valor para x, que es el eje el eje horizontal, y el eje vertical, que es el eje y. Entonces este punto tendrá coordenadas x, y, pero como definimos anteriormente que x tiene una relación con coseno de θ y y relación con seno de θ, entonces vamos a definir de ahora en adelante seno de θ es igual a y. Ya no vamos a decir que seno es lado opuesto entre hipotenusa, sino que ahora vamos a decir que seno es igual a y. Seno de θ es igual a y en el plano cartesiano. El coseno de θ, por definición sabemos que era igual al lado adyacente entre hipotenusa. Ahora únicamente le vamos a llamar que el coseno de θ está relacionado o es igual a x, y que la tangente era igual al lado opuesto entre el lado adyacente, pero como el lado opuesto es y el lado adyacente es x, entonces quedaría y sobre x, la definición de tangente. Hay que aclarar que tangente se define solo para cuando x es distinto de 0. Recuerden que aquí x no puede ser 0, porque en matemáticas la división por 0 no está definida. Ahora, las otras funciones se definen así. Secante por definición es hipotenusa dividido por el lado adyacente. Recuerden que la hipotenusa medía 1 y que el lado adyacente mide x. La función cosecante está definido como la hipotenusa dividido por el lado opuesto. En este caso, 1 es la hipotenusa y el lado opuesto, que es y, 1 sobre y. Y la otra función cotangente de θ es igual al lado adyacente dividido entre el lado opuesto, es decir, x sobre y. Hay que aclarar estos valores en la secante solamente cuando x es distinto de 0, en la función cosecante cuando y es distinto de 0, y la función cotangente cuando y es distinto de 0, porque, como vuelvo a repetir, la división por 0 no está definida en matemáticas. Pero estas funciones básicamente no las vamos a utilizar por los momentos, solo vamos a utilizar las tres que hemos visto, que son seno, coseno y tangente. De esta definición se sabe que los valores de las funciones trigonométricas dependen de la posición del rayo OP. Si el ángulo θ corresponde al rayo OP, todos los ángulos que correspondan al mismo son θ más 360 grados por n. N es un número entero, por lo tanto se tiene lo siguiente. Si ustedes observan en las tareas anteriores, habíamos visto que, por ejemplo, si teníamos un ángulo θ, digamos un ángulo de 50 grados, y le sumamos 360 grados a ese ángulo, volvíamos a caer en el mismo lugar. Entonces, por ende, le va a corresponder el mismo punto, los mismos valores de las coordenadas, no importa qué grande sea ese ángulo. Entonces, si tenemos que seno de θ más 360 grados del argumento, ¿verdad? Entonces eso es igual al seno del mismo ángulo de θ, porque lo único que estamos haciendo es girar 360 grados y volvemos a caer en el mismo lugar. Entonces esta propiedad se cumple, que el seno de θ más 360 grados por n es igual al seno de θ. Lo mismo para el coseno. Coseno de θ más 360 grados por n es igual al mismo coseno de θ. Y que tangente de θ más 360 grados por n es igual al mismo tangente de θ. Y esto es para un número entero. Por la definición se sabe lo siguiente,
que tangente de teta es igual a y sobre x, pero recuerden que y es seno y que x es coseno, entonces tangente es igual a seno de teta dividido por coseno de teta. También el rango del seno y coseno, es decir, qué tan grande o qué tan pequeño va a ser el valor de la función seno. Sabemos que seno es con el eje de la y, entonces, y como el radio de la circunferencia estamos trabajando es de 1, entonces lo más alto que va a llegar acá en el eje de la y va a ser a 1 positivo, y lo más bajo que va a llegar en el eje de la y va a ser a negativo 1. Entonces va a ser desde negativo 1 hasta 1. Eso va a ser el rango que va a tomar los valores de la función seno, entre menos 1 hasta positivo 1 en el eje de la y. Recuerden, ahora la función coseno, lo mismo, como el radio del círculo que estamos trabajando es de 1, entonces lo más que va a llegar al eje de las x, lo más grande que va a llegar a ser acá es 1 positivo al lado derecho, ¿verdad? Acá en este caso, coseno, lado derecho va a ser 1, y a lo más pequeño que va a llegar al lado izquierdo de las x o del eje x va a ser negativo 1. Entonces coseno de teta va a estar, sus valores van a estar entre negativo 1 hasta positivo 1. Ahora el signo del seno, coseno y tangente lo podemos observar. Como el eje de la y en esta parte es positivo, entonces en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante la función seno va a ser positiva. Ahora, como acá hacia abajo el eje de la y es negativo, entonces en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante los valores de la función seno van a ser negativos. Ahora vamos con la función coseno. La función coseno en el primer cuadrante, recuerden que el eje de las x es positivo, y también en el cuarto cuadrante estamos trabajando con el eje de las x, entonces las x en estos dos cuadrantes van a ser positivas. Ahora, al lado izquierdo, que es el eje de los negativos, estamos hablando del segundo cuadrante y el tercer cuadrante. La función coseno en esos dos cuadrantes va a tomar valores negativos. Es decir, si un ángulo cae en este cuadrante, digamos en el segundo cuadrante, y queremos calcular su coseno, entonces ese coseno va a ser negativo. Ahora con la función tangente. La función tangente, recuerden que depende de seno y de coseno. Entonces aquí en el primer cuadrante, como los dos son positivos, tanto seno como coseno, entonces en el primer cuadrante la función tangente va a ser positiva. En el segundo cuadrante, como x son negativas y las y son positivas, menos entre más, más entre menos, disculpen, va a ser menos, entonces va a ser negativo la tangente en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante, como ambos son negativos, tanto las x como las y, negativo por negativo, entre negativo me va a quedar positivo, entonces la función tangente va a ser positiva en el tercer cuadrante. Y acá finalmente en el cuarto cuadrante, como las x son positivas pero las y son negativas, entonces menos entre más me va a dar menos, y la función tangente va a tomar valores negativos en el cuarto cuadrante. Hay que tomar muy en serio, muy claro estos signos para poder encontrar los valores de las funciones, en este caso de cualquier ángulo. Bien, ahora vamos a explicar el ejemplo 2.5. Encuentre los valores de seno de 120 grados, coseno de 120 grados y tangente de 120 grados, sin utilizar tabla o calculadora, ¿verdad? Entonces lo primero que vamos a hacer es trazar lo que es el ángulo de 120 grados. Recuerden que en este caso es un ángulo positivo, en 120 grados. Vamos a comenzar en el eje de las x y de ahí nos vamos a mover en contra de las manecillas de reloj. Recuerden que es un ángulo positivo. Hasta aquí hay 90 grados. 90 le sumo acá más, llego a 120 grados. Entonces esta es la representación del ángulo 120 grados en el plano. Ahora, si ustedes observan, aquí se forman un ángulo de 60 grados, porque recuerden que un ángulo hasta acá es la mitad de la vuelta, entonces la mitad de la vuelta, 360 es la vuelta completa, entre 2 me da 180, entonces ¿cuánto falta para llegar a 180? Entonces aquí se forma un ángulo de 60 grados. Bien, entonces vamos a recordar los triángulos especiales. Si ustedes observan, vamos a usar el triángulo que tiene 60 grados. Sus valores ya lo habíamos encontrado en lo que es las clases anteriores.
Bien, entonces la solución se trata de las coordenadas del punto P. Este es el punto P, de donde termina el lado terminal del ángulo. Si H es el pie de la perpendicular, es decir, H es el pie de esta recta que pasa por el punto P. Si ustedes observan el ángulo POH, es decir, este ángulo POH es el que les había mencionado. Ese ángulo podemos encontrar restándole a 180, que es la mitad de la vuelta. 180, el resto del ángulo que me estaban dando, que es 120, me da igual a 60 grados. Por lo tanto, colocando el triángulo, este que estamos acá, si este triángulo, como ya conocemos sus valores, lo movemos acá. Entonces, se sabe que HO, es decir, H, la base del triángulo, ya sabemos que esa base mide 1/2. Entonces, H es igual a 1/2. Si ustedes observan, ese es el valor. H es 1/2. Y pH es el valor que está acá, digamos, el lado opuesto, que este lado opuesto es la Y, recuerden. Y ese valor vale raíz cuadrada de 3 sobre 2. Bien, ese es el valor. Ahora, la coordenada X del punto P es negativa y la de Y es positiva. Entonces, si ustedes observan esta coordenada, como está en el segundo cuadrante, entonces esta coordenada, si ustedes observan, está al lado izquierdo de las X. Entonces, al lado izquierdo, entonces es negativa. Entonces, X es igual a negativo 1/2. Y Y, como Y es positivo, en este caso las Y son positivas hacia arriba, entonces se quedaría positiva. Y es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2. Al ángulo POH, es decir, a este ángulo acá de 60, se le llama por lo general en ángulo de referencia, porque es el ángulo que estamos utilizando para poder encontrar el ángulo que me están dando originalmente. Prácticamente este 60 grados nos sirve de ayuda para encontrar lo que es el valor de las funciones del otro ángulo, que es 120. Bien, entonces por la definición, seno de 120 es igual a Y. Y Y es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2. Por definición, coseno de 120 es igual a X y X es igual a negativo 1/2. Entonces, tangente, solo faltaría encontrar, dividimos esos dos valores. Recordemos que tangente de 120 grados es igual a seno sobre coseno. Entonces, dividimos raíz cuadrada de 3 sobre 2 entre negativo 1/2. Y eso va a ser igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2 entre negativo 1/2. Para poder dividir dos fracciones, recuerden que lo podemos convertir a multiplicación. Entonces vamos a tener raíz cuadrada de 3 sobre 2 por este signo de división lo cambiamos a por de multiplicación. Y este negativo 1/2, el 2 pasa arriba y el 1 pasa abajo. Y entonces quedaría más por menos me da menos. Raíz cuadrada de 3 lo copiamos y 2 se elimina con 2. Entonces quedaría solamente igual a negativo raíz cuadrada de 3. Otra forma de multiplicarlos también es la operación oreja. Multiplicamos raíz cuadrada de 3 por 2 y 2 por 1. Es lo mismo. Raíz cuadrada de 3 por 2. Es lo mismo que estamos haciendo acá. Raíz cuadrada de 3 por 2. Y multiplicamos abajo a 2 por 1. Recuerden que las multiplicaciones se multiplican numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces vamos a tener 2 por 1 me va a dar 2. Entonces igual 2 arriba y 2 abajo se van a dividir, solo me va a quedar negativo 1. Pero el negativo 1 en este caso solamente vamos a colocar sin un negativo. El 1 se omite en matemáticas. Entonces tangente de 120 grados es igual a negativo raíz cuadrada de 3. Recuerden que coseno del ángulo es igual a X y que el seno del ángulo es igual a Y. El signo del seno y coseno de tangente, recuerden que el ángulo 120 nos quedó en el segundo cuadrante. Entonces la función Y es positiva. En este caso la función seno es positiva. Por eso el valor de Y de seno nos quedó positivo. Ahora en este cuadrante, si ustedes observan en coseno, este ángulo es negativo. Por eso 120 nos quedó negativo acá. Y la función tangente, como la función tangente del ángulo de 120 nos quedó en este cuadrante,
entonces es negativa también. Bien, ahora vamos a hacer el ejemplo 2.6. Encuentre los valores de seno de 90, coseno de 90 y tangente de 90. Entonces lo primero que vamos a hacer es ubicar dónde está ese ángulo. Como es un ángulo positivo, comenzamos en contra de las manecillas de reloj y tenemos entonces de 0 aquí hay 90. Recuerden que cada cuadrante o cada eje son 90, 90, 90 y 90. Entonces tenemos acá ubicado 90 grados. Si ustedes observan, en este caso no se puede formar un triángulo rectángulo, porque solamente tenemos prácticamente solo la coordenada, solo el radio prácticamente tenemos y la coordenada en Y. Entonces las coordenadas del punto P son, si ustedes observan, 0 en X, porque no nos movimos ni para la derecha ni para la izquierda, únicamente estamos en el eje de la Y. Pero como el radio del círculo que estamos trabajando es 1, entonces la coordenada de ese punto sería 0 en X y 1 en Y. Por la definición, seno de 90, recuerden que es igual a Y. En este caso Y vale 1, entonces seno de 90 grados es igual a 1. Coseno de 90 grados, recuerden que coseno de 90 por definición es X, entonces X en este caso vale 0. Entonces el coseno de 90 grados es igual a 0. Y tangente de 90 grados, recuerden que es la división de seno entre coseno, es decir, Y sobre X. Pero en este caso no podemos hacer esa división porque queda 1 entre 0 y la división por 0 en matemáticas no existe, no está definida. Por tanto, tangente de 90 grados no está definida porque el denominador de la coordenada X del punto P, en este caso, es 0. Bien, esos serían los valores de la función de seno de 90, coseno de 90 grados y tangente de 90 grados. Cabe recalcar que el punto P en este caso, recuerden que es 0 en X porque no nos movimos ni para la derecha ni para la izquierda, solo nos movimos en el eje de la Y, una unidad. Ahora, si fuera el ángulo 0, digamos, porque existe el ángulo 0, entonces sería 1 en X y en este caso Y tomaría el valor de 0 y X el valor de 1. Si me dieran ahora el ángulo de 180 grados, recuerden que es la mitad, es la mitad de la vuelta, sería negativo 1 en el eje de las X y 0 en el eje de la Y. ¿Por qué 0? Porque solo nos movimos en el eje de las X, no nos movimos ni para arriba ni para abajo, solo nos movimos hacia la izquierda. 0, en este caso negativo 1 en X y 0 en Y. Y si me dieran, digamos, 270 grados, recuerden que cada de estos son 90 más 90, 180, más 90, 270. Entonces aquí sería 0 en X y negativo 1 en Y, las coordenadas de ese punto. Entonces, dependiendo del ángulo que me den, nosotros vamos a utilizar las diferentes coordenadas. Bien, finalmente de tarea van a llenar esta tabla. No es necesario racionalizarlo el denominador, entonces utilizando lo que son los ángulos especiales, en este caso los triángulos especiales, tenemos de 45 grados y tenemos el de 60 con 30 grados. Entonces ustedes van a utilizar estos valores para poder encontrar todos estos ángulos. Utilizando lo que son las funciones trigonométricas, van a encontrar seno, coseno y tangente de 0, de 30, de 45, de 60 y así hasta llegar a 360 grados. Y recuerden que aquí la función tangente no va a tener un valor específico o no va a estar definido. Porque recuerden que la división por 0 no existe. Entonces tangente de 90 no existe ni tangente de 270 grados. Todos los demás valores sí ustedes los van a poder encontrar. Recuerden los cuadrantes también, donde la función seno es positiva, donde es negativa, y la función coseno también, donde es positiva, en qué cuadrante. Y lo mismo con la función tangente, donde la función va a ser positiva, en qué cuadrante van a ser negativa. Perdón. Aquí tenemos los signos de las coordenadas. Recuerden aquí es el X y Y son positivas. Acá la X es negativa y la Y es positiva. Recuerden que
En el tercer cuadrante la X y la Y son negativas ambas. Y en el cuarto cuadrante la X es positiva y la Y es negativa. Bien, espero hayan prestado atención y nos vemos en la próxima clase.